Historia de la filosofía. La filosofía en sus generalidades se divide en filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna. Así en rasgos generales, eh, tres etapas bastante amplias: filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna. Y ya entre cada una de esas tres partes se pueden hacer muchas subpartes, como por ejemplo, y hablando naturalmente de la filosofía occidental, porque pues de filosofías orientales, indias, chinas, japonesas, pues se conoce muy poco, no porque no sean importantes para los chinos, para los japoneses, para los hindúes, sino porque simple y sencillamente nosotros vivimos en el mundo occidental, y pues creo que es bueno dividir la filosofía en esas tres partes: filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna. moderna. Eh, la filosofía la filosofía antigua se divide occidental, la filosofía antigua occidental se divide en dos partes principales: filosofía presocrática y filosofía de Grecia y de Roma. Por su parte, la filosofía medieval se la dividen en antigua escolástica, escolástica media y escolástica reciente. Y en la filosofía escolástica antigua, pues, o alte Scholastic, como dicen los alemanes, antigua escolástica, se introduce una parte que es la patrística dentro de la filosofía, pues podemos decir ya medieval, aunque digo porque pertenece a una etapa que podemos llamar del inicio del cristianismo. El inicio del cristianismo, que se entremezcla entre la filosofía de Grecia y de Roma y el inicio de la escolástica antigua. Pero bueno, pues eso es lo importante. Y ya dentro de la filosofía moderna, pues eh, los pensadores como que no quisieron mucho continuar con la tradición escolástica, y en la filosofía moderna eso es un periodo crítico
de las ciencias y de la historia. De las ciencias porque empieza a surgir un periodo crítico para alejarse de la filosofía metafísica y dogmática del medievo y de la antigüedad, y empieza a desarrollarse una filosofía crítica en la que se busca las posibilidades del conocimiento del hombre, si puede conocer las esencias de las cosas y si no puede conocer las esencias de las cosas, y ante todo eso, con el inicio de los modernistas, quieren saber si el hombre puede conocer la verdad de las cosas, la ciencia de las cosas. Y a eso se aboca mucho a partir de, como un periodo crítico, la filosofía de Renato Descartes. Y luego vendrán otros como filósofos ingleses que, aunque tienen un método altamente escolástico, como Hume, Locke, como Wolff, como Leibniz, sin embargo todavía se mueven dentro de toda esa, de ese marco filosófico de la escolástica más reciente y de la escolástica o de la filosofía, pues que se le ha dado por llamar la filosofía moderna, porque se acentúa en ella el periodo crítico, en el periodo crítico de que los filósofos ya querían alejarse de la metafísica, pues hasta por así decirlo, rancia, la metafísica aristotélico-tomista, y querían buscar otros caminos, no a partir de ellos. El motivo no fue a partir de ellos, sino a partir de la crítica religiosa que se le hacía a la fuerza intelectual y política imperante en el medievo, y que pues obviamente también todavía mandaba en la edad moderna. O sea, el punto de partida, el leitmotiv que le llaman, fue que los hombres se atrevieron a desafiar la eticidad de la iglesia dominante, que era la iglesia católica, apostólica y romana, notoriamente a partir de Lutero, de Martín Lutero, pero antes ya se habían dado el caso de muchos religiosos que ponían en duda no tan solo las verdades científicas, astronómicas, sino que ponían en duda las verdades morales, las verdades teológicas y las verdades de la escatología cristiana. Digo, desde mucho antes, pero estamos hablando por periodos de 1000 años o de 500 años, sectorizando la historia de la filosofía a través de la historia como ya dijimos, filosofía antigua, que se subdivide en otras partes, y la filosofía medieval, en la que se entiende la antigua escolástica, la escolástica media y la escolástica reciente, donde
se resucitaron todas las teorías filosóficas de Platón y de Aristóteles principalmente, resucitadas por los árabes y por los judíos, porque pues los cristianos eran más bien una tendencia religiosa cuya religiosidad no era aceptada ni por los árabes ni por los judíos. Y, y los cristianos incipientes, iniciadores, iniciándose en la religión, pues tuvieron que reflexionar sobre las cosas filosóficas y al ver que los judíos y los griegos y los romanos no aceptaban el cristianismo como una tendencia seria, no filosófica sino religiosa, y dentro de la religiosidad pues más bien el aspecto de la fe que de la ciencia, porque por fe se puede creer todo, pero por ciencia hay que demostrarlo, y la religiosidad no había que demostrar nada, o crees o no crees, la fe era el leitmotiv de la religión. Y los griegos y romanos pues no aceptaban ideas que parecían ser filosóficas, pero que en realidad eran religiosas, y la estructura de lo religioso pues no tenía ningún rigor científico filosófico. Entonces los griegos y los romanos pues no dejaban utilizarlos, no aceptaban las ideas cristianas, que más bien eran religiosas más que filosóficas. Y pues así con ese periodo crítico que empieza con Descartes, que lo llaman pues prácticamente el padre de la filosofía moderna en la Europa continental, pero ya en la Europa insular de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda, pues aunque se llevaba el método escolástico, sin embargo ya ponían en dudas, por ejemplo, todas las teorías retóricas y lógicas del silogismo aristotélico, y planteaban si el conocimiento era por un conocimiento deductivo, que es netamente platónico, o un conocimiento inductivo, que es lógicamente empirista. Y pues pues para no meterse en las broncas metafísicas y filosóficas de los griegos, pues adoptaron por el camino más fácil, que era el empirismo, con aquel principio de los empiristas que decían que en latín decían, porque todos resonaban en latín: Nihil est in intellectus quod prius non fuerit in sensu. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y esa es la postura empirista. La empirista de la necesidad de que todos los datos del conocimiento pasaran por los sentidos y no surgieran de una deducción de una idea que platónicamente ya contenía en sí toda la estructura nociológica y antropológica y científica. Evidentemente que, pues digamos, de esos periodos que la filosofía antigua
inicia pues con un periodo presocrático de los jonios de, de la antigua Grecia, en al sur de la o en la Grecia oriental. Y y la etapa de la edad medieval pues empieza, pues podemos decir tal vez con la caída del Imperio Romano, y que entra en un periodo de filosofía religiosa con San Agustín y otros. Y luego se viene el periodo de la escolástica con San Anselmo, y se viene un periodo de grandes filósofos de la Edad Media, que a la Edad Media le quieren decir que fue un periodo oscurantista, pero pues fue un periodo en el que si no hubiera sido por árabes, por judíos y por cristianos, pues la filosofía quién sabe qué rumbos hubiera tomado, porque la necesidad de filosofar pues siempre ha existido y existirá. Aunque también puede ser un error atenerse mucho a la filosofía, porque dicen que el excesivo racionalismo fue el que acabó con el predominio filosófico griego, porque eran excesivamente racionalistas. Todo lo querían razonar, todo, y así fue por todo el periodo del esplendor griego. Y luego, posteriormente, del esplendor romano. Y luego como una tendencia que no aceptaba ya la religiosidad y la filosofía grecorromana, pues se viene el periodo de la escolástica antigua con San Anselmo, y luego la escolástica media con muchos monjes, y luego la escolástica ya después más reciente, previo a la etapa de la filosofía moderna, que como hemos dicho pues parte con Renato Descartes y el montón de filósofos ingleses y escoceses y hombres de ciencia, que pues también inician con un periodo que le llamaron el periodo de la Ilustración, porque eran hombres ilustrados, pero que agarraron el camino más fácil del empirismo, y no porque sea raro, sino porque es el más fácil. Pues para las pruebas, aquello que no pasaba por los sentidos no podía estar en la mente. O sea, los sentidos eran algo necesario, algo esencial para que se creyeran en los principios filosóficos que iban surgiendo poco a poco, principalmente con los filósofos críticos como David Hume, como Manuel Kant, como Guillermo Federico Hegel. Posteriormente, los que criticaron el aspecto económico del fenómeno humano con la filosofía materialista y la filosofía de la izquierda hegeliana, y luego en un periodo, en un principio en que después de que se cuestionó y que pasó ese periodo crítico fuerte, pues se viene en que si se había puesto en duda el conocimiento, debería de ponerse también en duda
los principios teológicos. Y ahí sí se desembocó lo que se llamó en el filósofo alemán que postuló la muerte de Dios y proclamó el Übermensch, el superhombre, que era Nietzsche. Ese sí se desembocó. Todavía Martín Lutero creía en Dios, pero a partir de Nietzsche, todo lo que se refiriera a Dios no era posible. Y como conclusión era la muerte de Dios y el principio del superhombre, Übermensch en alemán, para Nietzsche. Y luego ya surgieron, dentro de la edad moderna y contemporánea, surgieron las teorías matemáticas, las críticas del lenguaje, una serie de temas en los que se aplicaron los hombres de la edad moderna y de la edad contemporánea. La filosofía de la vida. La filosofía de la vida en el siglo XIX, en el siglo XX tuvo su apogeo, porque proclamaron también con Jean-Paul Sartre que el hombre está solo en la existencia, que no existe Dios y que el hombre está solo en la existencia, atenido únicamente a sus fuerzas y a su deseo de tener una empresa en la vida y solidarizarse con el género humano. Y viene un humanismo como un bote de salvación para la humanidad, el humanismo. Y todos los que más o menos quieren estar con un fundamento filosófico en sus teorías, pues se abocan al humanismo. El humanismo que pues admite todo lo que sea humano, ¿no? Y todo lo que sea humano tiene que estar en consideración. E incluso hubo una polémica en que Jean-Paul Sartre se quiso meter diciendo que su filosofía pues también era humanista y que no había otro camino. Y se adhirió a la filosofía de Martin Heidegger. Pero Martin Heidegger se deslindó de la postura de Marcel Lefebvre y principalmente de Jean-Paul Sartre. Se deslindó de la postura de esos autores franceses y él, como buen alemán, pues dijo: mi visión del humanismo es distinta de la visión del humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre, que pues también eran ateos, eran gente que no admitía la existencia de un Dios. Y en esa situación de no admitir la existencia de un Dios, con el existencialismo, pues decirlo así, más serio, como el de Jean-Paul Sartre, como el de Martin Heidegger, como Gabriel Marcel, solo creen en el humanismo. Incluso alrededor del mundo empezaron a surgir sociedades humanistas en las que se les tenía algo de creencia.
porque a lo religioso como que ya les daba asquito saber que era una pura cuestión de fe y querer demostrar, aducir aducciones o demostraciones filosóficas en temas religiosos, pues como que repugnaba a la mente, al menos para esos filósofos existencialistas y ateos. De todos modos, dentro del humanismo había que ser genuinos, auténticos. Y el que no fuera genuino y auténtico, pues no entraba en la rama de esa corriente filosófica existencialista. El hombre no lo tiene fácil porque posiblemente tenga que definirse claramente en la actualidad, así admite lo religioso, sin pruebas, y decía lo que ya decía Jesucristo, que la ciencia pues no era necesaria, porque el saber no es necesario para la salvación del hombre. Y eso es lo que pelean los que tienen una postura religiosa contra los que tienen una postura científica. Los que necesariamente tienen los postulados de la ciencia, de probar las verdades y saber que sí existen o una postura totalmente dogmática en que hay que creer nada más y nada más. Jesucristo ya lo decía, el que tiene fe es capaz de mover al mundo, y si le dice a una montaña, muévete, la montaña se mueve. Claro que para los hombres racionalistas y empíricos, pues eso es así como pedirle peras al olmo. Es tan frío su razonamiento que como que no le dejan cabida a los sentimientos y al corazón. Pero pues la vida del hombre está hecha por periodos dialécticos, dicen los historiadores. Hay un periodo dialéctico en que primero es el materialismo, y luego viene el espiritualismo, y luego viene una corriente materialística, y luego una corriente espiritualista. Total que la filosofía pues tiene que filosofar muy bien, tiene que pensar muy bien las cosas antes de pronunciarse de una manera o de otra. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues ponernos a estudiar, no queda otra. Así como para Hume no cabían los postulados escolásticos y de deducción lógica, y él postulaba una inducción lógica con el método científico y con una serie de elementos que les costaron trabajo a ellos imponerlos, y apoyándose en el poder político del norte de Europa difundieron toda la filosofía religiosa y la filosofía científica, la difundieron por el mundo, y no en balde en la actualidad, aunque para algunos les parezca absurdo,
tiene una fuerza arrolladora, así como en tiempos de Lutero sus postulados y sus principios convencieron a muchos hombres muy preclaros y, y bueno, que eran más aceptables para los hombres religiosos o los hombres de ciencia. La filosofía pues se divide en tres periodos, así históricamente hablando: filosofía antigua con sus divisiones, filosofía medieval con sus divisiones y filosofía moderna con sus divisiones. Y vaya usted a saber qué nuevas divisiones y subdivisiones saldrán a la luz con el paso del tiempo. Vamos a dejarle aquí un rato y luego le seguimos, si Dios quiere.